Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Miren, este mensaje va dirigido a las traumadas, a las frustradas seguidoras de la pandillera lengua de fuera, nalgas aguadas. Les quiero decir algo, fíjense, y no porque se lo merezcan ustedes, no, sino que por el cariño grande que le tengo a México, un gran país. Miren esta foto de cerebradas, les hablo a las mexicanas. Esa Ángela está bien fea, como todas las mexicanas. Yo soy argentina, tenemos linaje europeo. Imagínense cómo es posible que haya gente tan malagradecida en esta vida, como estas argentinuchas que hablan así de las mexicanas, o sea, de ustedes, cuando ustedes están apoyando a una compatriota de ellas. Pero ¿saben por qué? Porque la pandillera culo flojo está en México, porque en Argentina era el patito feo, así como lo escuchan. La Argentina es un país súper racista y clasista, y la pandillera lengua de fuera era la fea, la prieta, la pobretona de Argentina. En su círculo, ustedes no se fijan que ella se acostó con puros hombres rubios argentinos. Ella era la fea de su grupo, la fea de su entorno. Era la prieta y la pobretona. Miren, uno de ellos yo hice un video, la dejó por otra más bonita. La gente argentina es desagradecida. El Seriani no sabía decir gracias. Julio Zavala le enseñó y él mismo lo dijo. Los argentinos son desagradecidos y racistas. Por eso la pandillera se tuvo que ir para México. ¿Ustedes creen que si la pandillera hubiera triunfado en Argentina, ella se hubiera ido? No. Lo que pasa que en la Argentina ella ni huelía ni hedía. Era la prieta, la fea, la pobretona. Todos conocemos argentinos. Y son feas, déjenme decirles, porque las que yo conozco, todas tienen algo en común, narizonas y dientonas. De hecho, hay una en México que estuvo en la casa de los famosos, que tiene un pijo de años en México, siempre le dan papeles de sirvienta y es fea, igual que esta. Entonces, bonitas no son, pero ellas creen serlo y no querían a esta por prieta, por fea y por pobretona, porque, repito, son racistas y clasistas. Y miren cómo critican a las mexicanas en lugar de estar agradecidas de que México, un país con buen corazón, cálido, lleno de amor, recibe siempre con los brazos abiertos a los extranjeros. A mí me consta, yo he ido varias veces a México y wow, por eso es que lo amo más, porque es un país tan lleno de amor cálido con los extranjeruchos. Y muchas veces le terminan pagando así como esta, mal. Yo vi en Facebook que una descerebrada mexicana diciendo, ay, Casu, gracias, porque nos dices autógrafo. Esa en su puta vida había firmado un autógrafo. En Argentina ella no era nadie, no huelía ni hedía, jamás hubieran estado esperándola para un autógrafo en la Argentina, jamás. En cambio en México, como la gente no discrimina, estas descerebradas mexicanas le han abierto las puertas a esta piruja desagradecida que debería de hacer una ONG para las mexicanas que no tienen dinero para mantener a sus hijos, como agradecimiento de que ella, o sea la pandillera, no canta, no baila, no actúa y no tiene talento. Y aún así le abren las puertas, ¿por qué? Porque tienen algo en común, que son viejas, que se acuestan con medio mundo, le han parido a Mundo y Raimundo, y obviamente los hombres no se van a casar con viejas zorras que se acuestan con ellos la primera noche, igual se acuestan con otros. Los hombres no son tontos, así que por eso las dejan, y todas las descerebradas mexicanas se identifican en eso con esta piruja de quinta, que esta no lo hizo inocentemente, esta lo hizo por amarrar a Nodal, no porque esta está acostumbrada a que la monten al derecho y al revés, y ella como si nada. Entonces abran los ojos, descerebradas estúpidas. ¿Cómo se les ocurre apoyar a alguien que las ve como miércoles y que toda su gente las ve como miércoles a ustedes, a las mexicanas descerebradas? Miren esto que dice aquí, no, hombre, a mí me diera vergüenza que me dieran la cara. Algo que yo no soporto es que me vean la cara de estúpida. Todo lo puedo soportar, menos eso. Así que abran los ojos, estúpidas, que están haciendo el peor papelón de su vida.